Vamos a recibir en este momento a Miguel Gorelick, director de la publicación Valor Carne, una publicación de referencia en la República Argentina, que nosotros seguimos aquí también, por supuesto, desde Uruguay vía Internet. Miguel, vamos a hablar en primer lugar de las medidas que se anunciaron en estas últimas horas, cómo se ven desde el sector, sobre todo exportador, desde el sector productivo, nuevamente algunas medidas que plantean restricciones en lo que es todo el tema del movimiento de dólares. ¿Cómo se percibe la situación desde los agronegocios y particularmente por el perfil de alguna manera de lo que es la información que generan ustedes desde el sector ganadero, ya sea desde el productor, desde la industria? ¿Cómo se ve esta situación? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias a ustedes. Lamentablemente la crisis en la Argentina sigue avanzando y se han vuelto a la vigencia medidas que creíamos que habíamos dejado en el pasado, como las restricciones a la compra de divisas, que necesariamente va a crear una brecha entre la cotización en el mercado oficial y en el mercado paralelo. Esto, digamos, una brecha de este tipo tiene, entre otras cosas, como una consecuencia posible, la subfacturación de exportaciones. Esto no es sencillo y debería tener un diferencial lo suficientemente amplio como para incentivar este tipo de decisiones por parte de algunas empresas. Digamos que por ahí es demasiado temprano como para estar vislumbrándolo, ¿no? Claro. Hoy el dólar en estas primeras horas ha tenido una reacción de suba. En la pizarra del Banco de la Nación el dólar está en 62 pesos con 70. Sí, todavía no he visto yo operaciones en el mercado paralelo, que empieza a operar habitualmente a eso de las 11 de la mañana, pero todavía no he visto en Internet reflejado estos valores. Uh-huh. ¿Qué plantea? Bueno, obviamente hay que esperar el resultado de octubre de las elecciones, pero todo indica que tiene grandes posibilidades la oposición, Alberto Fernández, Cristina Fernández, de alcanzar un triunfo en las elecciones. ¿Cómo se ve desde el sector privado y particularmente desde el ganadero, desde la industria frigorífica, esta posibilidad? ¿Con qué expectativas, teniendo en cuenta por un lado los antecedentes de lo que fue sobre todo el gobierno de Cristina Fernández y el de Néstor Kirchner, y frente a lo que ha sido también una política de mayor apertura y promoción de este gobierno encabezado por Mauricio Macri? ¿Cómo se ve de alguna forma hoy desde el sector privado las señales que se vienen dando por parte sobre todo de la fórmula de los Fernández? Es otro elemento más para la incertidumbre general, porque si bien en vastos sectores de la actividad lo primero que aparece en la cabeza es el recuerdo de ese tipo de medidas tan negativas para el sector ganadero, que fue la característica de muchos años de gobierno del binomio Kirchner. También hay una realidad, y es que el mundo no está como para repetir un esquema de este tipo, en el sentido de que las commodities agrícolas, y en particular la soja, no tienen el valor de ese entonces que permitió financiar cualquier tipo de tropelía. Entonces también hay quienes piensan que puede haber una política más moderada con respecto al sector, pero no son más que pálpitos, imaginación, casi una manifestación de deseos, ¿no? Hay un papel sobre la política agropecuaria de lo que sería el gobierno del Frente de Todos, que se conoció hace no mucho tiempo y que es bastante positiva para el sector, pero digamos que tampoco están demasiado claras las cosas en esa coalición como para saber con qué programa de gobierno van a arrancar. Claro. Miguel, ¿puede ocurrir en estas próximas horas, en estos días, una corrida de depósitos del sistema financiero?
Podría ser, indudablemente estas medidas generan susto, ¿no? Y en ese sentido es bastante difícil prever la reacción de tantos miles de tomadores de decisiones. Uh-huh. Otro dato que hoy leíamos de mañana es, impresiona la cantidad de divisas que aún restan liquidar, por ejemplo, vinculadas a la soja. Hoy publicaba Clarín una estimación de 9.000 millones de dólares que están aún sin liquidar. Bueno, lo que pasa es que toda la exportación que ya se ha realizado se hizo en las condiciones regulatorias de que no había un plazo determinado para el ingreso de divisas, y eso debería seguir aplicándose para esas exportaciones. El cambio es a partir de ahora que las nuevas exportaciones sí van a tener un plazo perentorio de 5 días para ingresar las divisas. Claro. Miguel, en lo que se refiere al tema carne, para ir redondeando el contacto, ¿cómo viene el panorama en este segundo semestre en lo que se refiere a los exportadores? Uno se imagina, con este precio del ganado además en Argentina, una industria muy competitiva en el mercado internacional. Indudablemente es esa la característica de este momento de la industria frigorífica. Yo diría que es difícil poder interpretar un cambio en la situación de manera tan inmediata. Hasta julio, digamos que con algunas señales en contra en el mismo mes de julio, pero un solo mes no alcanza como para formarse una idea. Hubo algún amague que se estaría abandonando la moderación en la faena de ganado. En este sentido va a ser muy importante la cifra que se conozca en las próximas horas de cómo fue la faena en agosto, como para poder tener mayores indicios de si acá está habiendo un cambio en el movimiento cíclico de la faena o no. Pero claramente, más allá de que estos procesos tienen una fuerte inercia, con toda esta situación política y económica, los incentivos para el crecimiento de la ganadería van a atenuarse. Claro, pero cuando hablas de la faena, Miguel, es una situación donde el productor, de alguna manera, ante la incertidumbre, decide enviar ganado que quizás en otro momento no lo enviaba a faena, o estás hablando de una fase de alguna manera de retención y de espera por lo que es también esta devaluación, ya que el ganado está en pesos, esta devaluación del peso con respecto al dólar? No, yo me refiero a las decisiones de los ganaderos de retener y expandir el stock o estar en una situación contraria. Bien, bien. Miguel, China, bueno, principal destino en este momento para las exportaciones. Sí, no solo de la Argentina. Sí, de todos. Es el caso de Brasil, de Uruguay, de Australia. Digamos que es algo que mantenemos en común. Bien, pero te hago la última consulta. ¿Qué ha expresado Alberto Fernández con respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea? ¿Qué posición tendría en caso de llegar al gobierno y cómo se movería Argentina en este tema? La primera reacción muy desafortunada que tuvo al momento que se anunció la firma del acuerdo a fines de junio fue en el sentido de que no tenía nada para celebrar con este acuerdo. Espero que a medida que vaya acercándose el momento en que pueda tener la responsabilidad sobre el tema, vaya mejorando su percepción. Bien. Pero la primera reacción fue editor negativa. de Valor Carne de la República Argentina, muchas gracias por estar con nosotros.